Eres una broma. Nadie aparece para el cumpleaños de un perdedor, ladró mi hermano después de faltar a mi cena. Entonces mira cómo se derrumba tu préstamo, respondí, mientras congelaba cada hipoteca, matrícula y cuenta familiar a mi nombre. Me llamo Joshua. Tengo 36 años y, a los ojos de mi familia, soy el tipo tranquilo, el afortunado que nunca se queja y siempre paga todo. Durante años, me mantuve así. Mantuve la cabeza gacha, trabajé duro, me mantuve alejado de los dramas y pensé que eso era suficiente. Pero algo cambió en mi último cumpleaños. Ese día me hizo darme cuenta de que nunca me valoraron realmente, simplemente se acostumbraron a que me quedara callado. Déjame volver un poco atrás. Soy dueño de un negocio, no lujoso, pero estable. Trabajo en bienes raíces comerciales. Lo empecé hace años después de perder mi trabajo a mis 20 años. Fue difícil al principio, pero no me rendí. Ahora, es lo suficientemente exitoso como para que ya no me preocupe por el dinero. Hace unos 5 años, comencé a ayudar a mi familia con sus problemas de dinero. Nunca dijeron gracias, pero esperaban ayuda cada vez. Cuando mi padre se enfermó y mis padres se quedaron sin dinero, comencé discretamente a pagar su hipoteca. Cuando mi hermano mayor, Andrew, estaba a punto de perder su casa durante su segundo divorcio, lo ayudé a refinanciar el préstamo. Cuando mi hermana menor perdió su beca universitaria, pagué su matrícula. No lo mencioné, no esperé agradecimientos, pensé que ayudar era simplemente lo que hacía la familia. Pero últimamente, las cosas cambiaron. Lentamente dejaron de incluirme. Al principio, eran pequeñas cosas, llamadas telefónicas perdidas, planes cancelados, felicitaciones de cumpleaños tardías. Pensé que simplemente estaban ocupados. Luego vinieron las excusas, no pensamos que querrías venir, o siempre estás trabajando. En verdad, me habían echado, pero aún seguían pidiendo dinero. ¿Puedes ayudar este mes? El calentador se rompió. Estamos cortos de efectivo. Y yo seguí ayudando. Para mi cumpleaños número 36, finalmente quise hacer algo por mí mismo. Nada lujoso, solo una buena cena en un restaurante que siempre había querido probar. Reservé una mesa privada para 10 personas e invité a mis padres, hermanos y un par de primos. Envié un mensaje simple: me encantaría verlos a todos, yo invito. Mi mamá envió un pulgar hacia arriba. Mi hermana respondió: suena bien. Andrew no respondió. Aún así, esperaba que vinieran. El día de la cena, me vestí elegante, me puse mi mejor reloj y llegué temprano. Le pedí al camarero que esperara a traer las bebidas hasta que llegaran todos. Pasaron 5 minutos, luego 15, luego 30. Revisé mi teléfono. Uno por uno, llegaron los mensajes: lo siento, surgió algo, hagámoslo en otro momento. No puedo llegar, el tráfico es malo. Los niños están enfermos. Y Andrew, ni siquiera se molestó en poner una excusa. Simplemente dijo: a nadie le importa. Eres solo tú. Me quedé mirando ese texto. Al principio, pensé que era una broma, pero no, era frío y era real. Lo que más me dolió no fueron las palabras, fue que, en el fondo, ni siquiera estaba sorprendido. Me senté solo en una mesa destinada a 10 personas, mientras el camarero evitaba mirarme. Una pareja en la mesa de al lado no dejaba de mirar, probablemente preguntándose por qué estaba sentado solo con tantas sillas vacías y una vela de cumpleaños que nadie apagaría. Esperé un poco más, luego pedí un vaso de jugo de granada fresco, pagué la cuenta completa para los 10 asientos y me fui. No lloré, no estaba enojado. Simplemente no sentí nada, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera rendido. Me senté en mi coche y abrí el chat grupal de nuestra familia. Mi papá acababa de enviar un meme. Mi hermana respondió con emojis de risa. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie mencionó la cena. Ahí es cuando me di cuenta, no se olvidaron, no se ocuparon, simplemente no les importaba. Pensaron que siempre estaría ahí, siempre pagando, siempre perdonando, siempre quedándome callado. Entonces, envié un mensaje corto, sin gritos, sin enojo, solo: veamos cómo celebran sin una hipoteca. Luego apagué mi teléfono. Lo que no sabían era esto: cada dólar que les daba, cada pago que hacía, lo registraba.
No solo eso, todo estaba escrito, grabado y guardado. Todas las cuentas tenían mi nombre. Tenía control legal sobre las finanzas de mis padres a través de un poder notarial. También firmé la refinanciación de Andrew. Los pagos universitarios de mi hermana se manejaban a través de un fideicomiso educativo que había construido a través de mi empresa. Era un control silencioso, documentos legales, registros oficiales y poder real. Nunca había usado nada de eso antes porque no quería, pero esa noche, sentado solo en mi apartamento con las luces de la ciudad brillando a través de la ventana, abrí mi computadora portátil, inicié sesión en cada cuenta y comencé a hacer cambios. Cuando salió el sol, había detenido los pagos automáticos de la hipoteca, bloqueado el fideicomiso educativo y cambiado los términos de refinanciación de Andrew al modo de reembolso total. También los eliminé de la cuenta familiar de Spotify y cancelé el Amazon Prime que todos usaban. No me sentí mal, ni siquiera un poco. Por primera vez en años, ayudarlos no se sintió como un peso pesado, se sintió como si tuviera el control. Exactamente a las 6:12 de la mañana, comenzaron las llamadas. Primero, mi mamá, cariño, la cuenta de la hipoteca no funciona, ¿puedes revisarla? Luego mi papá, creo que algo raro está pasando con el banco, tal vez nos hackearon. Luego vino mi hermana, ¿estás despierto? Mi tarjeta fue rechazada. Finalmente, Andrew, estás siendo ridículo. Simplemente arréglalo. No le respondí a nadie. Ni siquiera me molesté en escuchar los mensajes completos, simplemente dejé que se acumularan, uno tras otro. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa ni presión. Sentí algo más fuerte, libertad. Empecé a preguntarme si tal vez, solo tal vez, finalmente estaban comenzando a ver lo que habían hecho. Tal vez el silencio sería suficiente para que lo pensaran. Pero luego apareció otro mensaje de Andrew. Decía, ¿así que realmente vas a hacer todo esto por una rabieta de cena de cumpleaños? ¿En serio, madura? Miré el mensaje y me reí, no porque fuera gracioso, sino porque el descaro que tenía era irreal. Ese único texto lo decía todo, Andrew todavía creía que les debía. Pensó que, como era callado, no tenía límites, que quedarme callado significaba que siempre me quedaría pequeño, siempre me quedaría útil, siempre me quedaría obediente. No respondí. Dejé el teléfono y me preparé el desayuno, tocino, huevos, tostadas. Puse música, preparé café fresco y comí lentamente. La habitación estaba tranquila, pero no se sentía solitaria, se sentía en calma. No me di cuenta de cuánto de mi vida se había consumido resolviendo sus problemas, esperando su próxima demanda, su próximo viaje de culpa, pero ahora no había nada de eso, solo quietud. Alrededor del mediodía, abrí mi correo electrónico. Ahí es cuando su verdadero pánico comenzó a mostrarse. Un mensaje era del banco de mis padres. Mi papá había intentado volver a activar los pagos de la hipoteca e incluso llamó a la sucursal cuando no pudo, pero como yo tenía un poder notarial, le dijeron que solo yo podía hacer cambios. El correo electrónico era cortés pero firme, necesitaban que llamara. Luego vino un correo electrónico de la universidad. El pago de la matrícula de mi hermana había fallado. Si no se solucionaba en un plazo de 10 días hábiles, sería enviada a cobranzas. El fideicomiso educativo que había creado ahora estaba congelado, y solo yo podía desbloquearlo. Y el último fue el más duro, la compañía hipotecaria de Andrew me envió un correo electrónico porque yo figuraba como CEO prestatario. Todos los cambios necesitaban mi aprobación. Sin mis ingresos en la solicitud, su acuerdo de refinanciación ya no funcionaría. Advirtieron que todo el préstamo se vendría abajo si no se solucionaba rápidamente. Las cosas se estaban derrumbando rápido. Esa noche, mi mamá llamó 6 veces, luego mi papá, luego ambos intentaron llamar juntos. No respondí, no sentí la necesidad de hacerlo. Me senté en mi apartamento, con las luces apagadas, bebiendo chocolate caliente y viendo sus nombres parpadear en mi pantalla, luego desaparecer nuevamente. A las 10:47 de la noche, recibí un último mensaje. Era de mi mamá. Solo decía una palabra, por favor. Pero no respondí, porque mientras estaba sentado allí en silencio, me di cuenta de que la palabra por favor no se trataba de amor o de arrepentimiento. No se trataba de ver finalmente cómo me habían lastimado, era solo miedo.
No se arrepentían de cómo me trataban, simplemente estaban aterrorizados de que, por primera vez, no iba a arreglarlo. Pasaron 2 días. Di una larga caminata, vi una película solo e ignoré cada llamada telefónica. En la tercera mañana, mi buzón de voz estaba lleno. Abrí algunos, principalmente por curiosidad. Mi papá trató de sonar serio, pero su voz se estaba quebrando. Joshua, esto no tiene sentido. Ya has dejado claro tu punto. Dejemos esto atrás. Luego Andrew, molesto y hostil, como si estuviera hablando lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran. Entonces, ¿ahora crees que estás por encima de nosotros? ¿Que puedes simplemente alejarte de tu familia? Eres patético. Luego fue mi hermana, sonando asustada y a punto de llorar. Joshua, podría perder mi lugar en la escuela. No tengo a nadie más. Por favor, habla conmigo. Ahí es cuando finalmente respondí, no con una llamada, solo con un texto en el chat grupal de la familia. Todo lo que pedí fue una cena. Nadie dijo nada al principio, luego vino una respuesta fría: dejaste claras tus prioridades. Respondí con: ahora estoy haciendo las mías. Eso fue todo. No dije nada más, pero el verdadero punto de inflexión llegó más tarde esa noche. Recibí un mensaje, no de ninguno de ellos, sino de mi prima Melissa. Siempre habíamos sido amables, aunque ella se mantenía al margen de todo. No estaba involucrada en los problemas de dinero ni en las cuentas fiduciarias. Ella escribió: oye, sé que las cosas están tensas, pero lo siento. No tenía idea de cuánta presión te estaban poniendo. Debería haber ido a tu cena de cumpleaños. Eso estuvo mal. Si alguna vez quieres ir a almorzar, házmelo saber. No fue largo, no fue dramático, pero se sintió honesto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. Le envié un mensaje de texto, le dije que lo apreciaba e hicimos un plan para reunirnos ese fin de semana. En cuanto al resto de ellos, el silencio se volvió más pesado, las llamadas disminuyeron, aunque mi mamá todavía enviaba mensajes ocasionales llenos de culpa, y Andrew continuó con sus memes pasivo-agresivos. Pero no respondí. No reinicié ningún pago. Mis límites financieros permanecieron bloqueados y, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. El control que una vez les di regresó lentamente a mí. Una noche, aproximadamente una semana después de mi cumpleaños, pasé por el mismo restaurante donde me había sentado solo. Miré por la ventana. Estaba la misma mesa, ahora puesta para un nuevo grupo, la celebración de otra persona. Ahí es cuando me di cuenta: no puedes hacer que la gente te respete, pero puedes dejar de pagar el precio por su falta de respeto. Entonces mi teléfono vibró de nuevo, otra llamada, otro buzón de voz. Esta vez no fue una súplica, fue una amenaza. La voz de Andrew era baja y aguda. ¿De verdad crees que esto se acabó? ¿Crees que puedes jodernos y alejarte? No tienes idea de lo que acabas de empezar. Lo escuché 2 veces, luego lo guardé. Si querían escalar las cosas, no iba a quedarme callado más. No respondí, todavía no. Quería hacerlo, pero me detuve. Cuando alguien está cavando su propio hoyo, no lo interrumpes, déjalo ir más profundo, déjalo mostrarte cuán bajo están dispuestos a llegar, luego haces tu movimiento. Pasaron 3 días, luego vino otra ola. Era viernes por la tarde. Acababa de salir de una reunión con un cliente cuando mi teléfono se iluminó con mensajes, textos, buzones de voz y un correo electrónico. El asunto: acción legal pendiente. Mi corazón ni siquiera se aceleró. Me quedé allí en la acera, abrí el correo electrónico y lo leí con calma. Era de algún abogado local de segunda categoría que Andrew debía haber desenterrado. El tipo todavía usaba un correo electrónico de AOL y escribía todo en mayúsculas. El correo electrónico estaba lleno de afirmaciones sin sentido de que yo había robado el control de las finanzas familiares, que estaba causando daño emocional y financiero, y que si no restablecía todos los pagos en un plazo de 48 horas, me llevarían a la corte. Era descuidado, desesperado. Casi me reí, pero debajo de eso, algo se retorció en mi estómago, no miedo, sino disgusto, porque lo vi claramente ahora. Esto no tenía nada que ver con sentimientos heridos o familia, se trataba de control, castigo, derecho. Andrew creía que si presionaba lo suficiente, me rompería, como siempre.
Pero no lo hice. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi abogado, Robert. Robert no se inmuta. Conozco a Robert desde que empecé mi primera empresa. Cuando le reenvié el mensaje, lo leyó, se rió por teléfono y dijo, Joshua, este tipo está amenazando con una cuerda. Todo lo que has hecho está de acuerdo con el libro. Honestamente, podríamos demandarlos por acoso. Le di las gracias y terminé la llamada, y por primera vez en semanas, sentí algo que no esperaba, lástima. Toda la situación de Andrew se estaba derrumbando, y no era el único. Mi mamá empezó a llamar de nuevo, también, esta vez con un tono extra dulce, como si nada hubiera pasado. En un mensaje de voz, dijo que estaba preocupada por mí, preguntándome si estaba bien mentalmente. Luego, con la misma voz suave, deslizó, sabes, la salud de tu padre no ha sido muy buena últimamente. Realmente podríamos usar tu apoyo de nuevo. Apoyo. Esa palabra otra vez. Luego vino la publicación de Facebook. Andrew publicó un estado, es increíble cómo el dinero cambia a la gente. Un día son tu hermano, al siguiente son tu banco, y cuando el banco cierra, finalmente ves la verdad. Mi hermana respondió con un emoji de corazón roto. Mi mamá compartió la publicación, agregando una leyenda sobre amar a tus hijos incluso cuando te lastiman. No fue un intento de hacer las paces, fue una forma de torcer la historia. Querían pintarme como el egoísta, el despiadado, el hijo que les dio la espalda, y sabían que no me defendería en público. Nunca lo había hecho. Esperaban que me quedara callado. Así que cambié eso. Esa noche, no escribí un mensaje largo, no mencioné ningún nombre. Simplemente publiqué una captura de pantalla de mi invitación original a la cena de cumpleaños, clara, fechada y con la marca de tiempo, y agregué una línea corta, pedí una cena. Ellos pidieron mi vida. La publicación despegó. Comentarios de amigos, antiguos compañeros de clase, incluso primos lejanos, inundaron, espera, ¿todo esto es por un cumpleaños perdido? Eso es frío. Ni siquiera se presentaron a la cena, y ahora están rogando. Algunas personas solo notaron al que pagó, no al que apareció. No respondía nada de eso. No necesitaba hacerlo. El silencio de mi familia después de esa publicación decía más que cualquier mensaje de voz. Entonces algo cambió. Melissa me envió un mensaje de nuevo. Había visto la publicación. Todavía quería reunirse para almorzar. Elegimos un lugar tranquilo en el centro, sencillo, no lujoso. Cuando nos sentamos, me miró directamente a los ojos y dijo, no estás loco, Joshua. Los has estado cargando durante años, y ahora que finalmente los has soltado, creo que están aterrorizados. Eso me golpeó fuerte. Ni siquiera me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba escuchar esas palabras. Asentí. No confiaba en mí mismo para hablar. Entonces dijo algo que nunca olvidaré, no lo sienten, solo están tratando de hacerte sentir culpable para que vuelvas a ser útil, pero no les debes las partes de ti que ya rompieron. Esa línea se quedó conmigo. Me ayudó al día siguiente cuando mi papá finalmente llamó. Él nunca llama, nunca. Cuando contesté, hubo un largo silencio. Entonces dijo, hola, hijo. Esperé. Suspiró. Tu madre está muy molesta. Dice que te has vuelto frío, que nos estás castigando. ¿Es eso cierto? Quería gritar. En cambio, me mantuve en calma. ¿Escuchaste lo que dijo Andrew sobre mi cumpleaños? Pregunté. Otra pausa. Luego se aclaró la garganta. Andrew dice muchas cosas. Esa no es una respuesta. Se puso a la defensiva. Tu hermano está lidiando con mucho. 2 divorcios, manutención de los hijos, problemas comerciales. Lo he ayudado durante años, en silencio. Y yo también he ayudado, dije, pero no se trata de eso. Lo apreciamos, respondió rápidamente. No, lo esperaban, dije, y cuando pedí solo una noche, un poco de tiempo y respeto, todos desaparecieron. Su voz bajó. Sonaba cansado. No pensamos que fuera tan importante. Y ahí estaba. Ese era el problema. No levanté la voz, no lloré. Simplemente dije, necesito espacio,
papá, y todos ustedes necesitan descubrir cómo vivir sin mi tarjeta de crédito atada a sus vidas. Murmuró algo en voz baja, luego dijo, así que eso es todo por ahora. Sí, dije, y terminé la llamada. Ese debería haber sido el final, una pausa, un descanso, un nuevo comienzo, pero no lo fue, porque a la mañana siguiente recibí una notificación del banco de refinanciación. Andrew había intentado quitarme de la hipoteca sin mi permiso, y no solo a escondidas, sino ilegalmente. El banco se puso en contacto conmigo con transacciones marcadas, documentos adjuntos y una advertencia formal. Si este comportamiento continuaba, se verían obligados a tomar medidas legales contra ambos. Así que Andrew quería jugar sucio. Bien. Simplemente olvidó quién pagó el equipo. No me molesté cuando leí el mensaje del banco. No cerré la computadora portátil de golpe ni caminé por la habitación como lo hubiera hecho años atrás. Simplemente me senté allí, leí el mensaje 2 veces, luego me recosté en mi silla. Honestamente, su descaro ya no me sorprendía. En este punto, era predecible, pero esta vez era más que juegos de culpa o juegos emocionales. Había cruzado un límite legal. Había intentado falsificar documentos y quitarme de un contrato vinculante que nos unía a su préstamo, y yo tenía pruebas, un largo rastro de ellas. Esa noche, llamé a Robert de nuevo. Cuando expliqué la situación, ni siquiera sonó sorprendido. Espera, ¿intentó falsificar tu firma?, preguntó Robert. El banco lo detectó antes de que se llevara a cabo, le dije. Dejó escapar una lenta respiración. Entonces no es solo fraude, es intento de fraude. Tenemos un caso sólido. ¿Estás listo para seguir adelante? Hice una pausa, no porque tuviera dudas, sino porque una pequeña parte de mí todavía deseaba que las cosas no hubieran llegado a este punto. Este no era un extraño tratando de estafarme, este era mi hermano, mi familia, personas en las que solía confiar, pero en los últimos años, especialmente el mes pasado, me habían mostrado exactamente lo que era para ellos, una fuente de dinero, y una vez que el dinero se detuvo, también lo hizo la pretensión. Respiré hondo y constante. Hagámoslo. Robert se puso a trabajar de inmediato. En cuestión de días, envió una carta de cese y desistimiento tanto a Andrew como a su abogado. El banco congeló toda la actividad en el préstamo mientras iniciaban una investigación interna. Una vez que compararon los formularios falsos con las copias originales firmadas y notariadas que todavía tenía archivadas, actuaron rápido. El banco terminó su acuerdo con Andrew por completo. Debido a que solo había aceptado CEO firmar el préstamo bajo control compartido, su intento de quitarme rompió los términos del contrato. No solo ajustaron el préstamo, lo cerraron. Lo ejecutaron. Andrew perdió la casa. Ese mismo día, me llamó 12 veces, dejó mensajes que saltaban entre gritos, súplicas, insultos y, finalmente, viajes de culpa, como no tenías que llegar tan lejos, hombre. Pero no respondí. No respondí y no me sentí mal, porque no había ido demasiado lejos, solo había ido tan lejos como él pensó que no iría. Y Andrew no fue el único afectado. Una vez que su problema se derramó, el daño se extendió rápidamente. Mis padres fueron los siguientes. Cuando la situación de la casa de Andrew provocó la atención de los prestamistas, desencadenó una reacción en cadena. Mis padres no tenían un plan de respaldo. Había estado pagando su hipoteca durante tanto tiempo que habían olvidado cómo administrarla sin ella. Tan pronto como se detuvo el pago automático, su puntaje crediticio comenzó a caer. No pudieron seguir el ritmo. Se atrasaron rápido. Y no me lo dijeron. Lo supe porque todavía tenía acceso legal a sus finanzas a través del poder notarial que firmaron años atrás, cuando mi papá se enfermó y me dio el control total. Nunca lo cancelaron. Ahora podía ver todo, desde los avisos bancarios hasta los pagos atrasados. Intentaron vender su coche, luego los muebles. Luego comenzaron a sumergirse en su jubilación, sacando pequeñas cantidades a la vez, esperando que interviniera. No lo hice. En cambio, trabajé con Robert para escribir una carta formal. Canceló mi poder notarial y terminó todos los lazos legales y financieros entre nosotros. También incluí un desglose de todo lo que había pagado a lo largo de los años, hipotecas, facturas de servicios públicos, deudas de tarjetas de crédito, comestibles, medicamentos, incluso las cosas más pequeñas.
Cerré la carta con una línea simple: esto es lo que di. Esto es lo que recibí a cambio, o lo que todavía no he recibido. No la envié por correo. La dejé en la puerta de su casa dentro de un sobresellado con una copia impresa de la invitación original a la cena de cumpleaños metida cuidadosamente en la parte superior. 2 días después, mi mamá envió un mensaje de texto: solo una palabra, ¿por qué? No respondí. En cambio, bloqueé sus números, no porque estuviera enojado, no por venganza. Lo hice por paz. Mucha gente no entiende lo que realmente significa alejarse. Piensan que siempre se trata de venganza, pero a veces se trata solo de salvarte a ti mismo, de proteger la pequeña parte de ti que aún no se ha agotado. Había pasado años dando todo, mi tiempo, mi dinero, mi energía y mi silencio, sin darme cuenta de que casi no me quedaba nada. No sabía lo cansado que estaba realmente hasta que dejé de dar, y así, pude respirar de nuevo. Pasó 1 mes, luego 2. La vida se volvió tranquila, y me encantó. Empecé a hacer ejercicio de nuevo, volví a leer, me puse en contacto con viejos amigos con los que no hablaba en años. Incluso conocí a alguien nuevo. Ella no sabía nada sobre mi drama pasado. Se reía de mis chistes, realmente escuchaba cuando hablaba y nunca me pedía nada más que honestidad y tiempo. Se sintió diferente, se sintió real. El momento en que realmente vi lo lejos que había llegado ocurrió un jueves al azar. Estaba caminando por la ciudad y me encontré con Melissa. Estaba con un amigo y sonrió mientras me presentaba: este es Joshua, el tipo que finalmente se defendió a sí mismo. Todos nos reímos, pero sus palabras se quedaron en mi cabeza. Eso era en lo que me había convertido, no el tipo con el dinero, no el que se quedaba callado, sino el que finalmente dijo basta, y eso significaba todo. En cuanto al resto de ellos, por lo que he oído, Andrew se mudó con un viejo amigo de la universidad y está tratando de recuperarse. Mi hermana dejó la escuela y comenzó a trabajar en una pequeña tienda cercana. Mis padres, me dijo un primo, ahora están alquilando un lugar en el otro lado de la ciudad. No conozco los detalles. No quiero hacerlo, porque ya no soy su plan de respaldo, y ellos no son mi responsabilidad. Este año, cuando llegó mi cumpleaños, no hice reservas, no envié invitaciones. En cambio, alquilé una cabaña en la playa y pasé el fin de semana con alguien a quien realmente le importó. Asamos bistecs, vimos las olas entrar y bebimos jugo de granada con gas mientras el sol desaparecía en el agua, y por primera vez en mi vida adulta, no me sentí mal por ponerme a mí mismo primero. No me sentí culpable, no me sentí egoísta, simplemente me sentí libre. Así que sí, este fue el año en que perdí a mi familia, pero también fue el año en que finalmente me encontré a mí mismo. Y si tuviera que elegir de nuevo, tomaría la misma decisión sin pensarlo 2 veces.